Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en nombre de Fundación Ibercaja a este maravilloso patio de la Infanta, donde va a tener lugar la última de los debates, de los diálogos de este ciclo sobre retos del futuro, hoy dedicado al lugar de Europa. Hemos hablado de la geopolítica, hemos hablado también de la seguridad y la defensa, hemos hablado de la inteligencia artificial, también de la globalización y las guerras comerciales, y hoy, el último día, vamos a dedicarlo a cuál es el lugar de Europa en esta nueva situación, cuál es el lugar de Europa en todos estos cambios que están teniendo lugar y que van a tener lugar en el futuro inmediato. Para dialogar sobre este tema tenemos a dos invitados de excepción y un moderador igualmente de excepción. Los invitados son, por una parte, Fernando Vallespín, que es catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y a su lado José María de Areliza Carvajal, que es profesor de SADE y secretario general del Aspen Institute de España. Y el moderador va a ser Pepe Quílez, que fue director de la Televisión de Aragón durante su etapa inicial, durante su etapa fundacional, y que ahora es director de medios audiovisuales de ENEO. Así que yo creo que ellos son los que nos van a ilustrar sobre esta situación y sobre este momento europeo con el que cerramos este ciclo. Muchas gracias por acompañarnos y les dejo la palabra a Pepe Quílez. Gracias. Bien, buenas tardes. Gracias, José María. Gracias también a la Fundación Ibercaja por organizar este ciclo en este marco maravilloso del Patio de la Infanta, que además de ser una joya del patrimonio aragonés, pues es escenario de debates, de intercambio de pareceres y de ideas, en definitiva de palabras que tienen que ver con el desarrollo, con la confrontación de pareceres y de sabiduría. Por mi parte, decir que es un honor para mí estar aquí esta tarde, además con dos profesores, dos catedráticos, como José María de Areliza y como Fernando Vallespín, y nada menos que para moderar la última charla vinculada a este ciclo de retos del futuro y con Europa hoy como tema principal. Un poco más como introducción, acaso decirles a los dos ponentes, casi en forma de titulares, que solemos decir los periodistas de audiovisual, que nos hagan una primera intervención de, a su juicio, cómo es la foto fija de la Europa de hoy en la que estamos viviendo cada uno de nosotros. Cualquiera de los dos, José María o Fernando. No, empieza. Pues muchísimas gracias, es un placer estar aquí, gracias a José María Serrano, a la Fundación Ibercaja. Es un placer estar sentado con Fernando y con Pepe y pudiendo también compartir con todos ustedes algunas ideas. El titular sería Europa está llamada a ser líder del mundo libre, pero tiene que hacerlo en uno de los peores momentos internacionales que se recuerdan y además con problemas internos, con problemas domésticos de gran magnitud. Pero es el momento de Europa. Sí, el mío sería muy parecido. Voy a intentar hacerlo más breve. Y antes quiero agradecer también su presencia aquí, sobre todo salir de casa cuando hace tanto calor siempre es muy costoso. Y desde luego a los organizadores y a la Fundación Ibercaja por invitarnos. Bueno, mi titular sería que o Europa se une ahora o dejará de tener futuro, ¿no? Se convertirá ahí en el apéndice que topográficamente es, ¿no? en el continente euroasiático. Realmente estamos ante un momento crucial, yo creo que es un momento de cesura histórica y nuestro destino lamentablemente no depende de cada uno de los estados, sino que depende de la unión entre ellos, ¿no?
Y, por tanto, lo que realmente, digamos, la incógnita es saber si sabremos estar unidos para poder superar todos los desafíos que tenemos ante nosotros. Muchas gracias. Seguro que vamos a ir analizando y viendo diferentes temas que seguro estarán en la mente de muchos de ustedes, pero quizá una de las primeras cuestiones que a mí me gustaría plantearse es la necesidad de agilizar las respuestas. Da la impresión de que Europa atina en el diagnóstico de muchas cosas, pero luego es extraordinariamente lenta en la toma de decisiones que permita, bueno, pues acometer las consecuencias de esos diagnósticos. A su juicio, sería necesario modificar los tratados, incluso que hagan que tengamos una mayor agilidad para responder a los innumerables retos y desafíos a los que nos enfrentamos ahora. Sí, vamos a ver, a mí me gustaría establecer algunas distinciones, ¿no? Porque no podemos enjuiciar Europa por su funcionamiento más lento, o sea, no podemos compararlo con un Estado, es una cosa diferente, ¿no? Y caemos muchas veces en la tentación de imaginar que, bueno, que lo que la legitima es lo mismo que a los Estados, que es el principio de legitimidad democrática. No es así, ¿no? Lo que la legitima realmente es la suma de los gobernantes de esos diferentes estados que luego buscan costosamente el que les apoyen sus propios ciudadanos, eso por un lado. Luego, por otro lado, y no se nos puede olvidar, esto es importantísimo, Europa es un milagro. Hay un libro que siempre recomiendo o recomendaba a mis alumnos, que era el de Continente Salvaje, de Sid Lowe. Es un libro, está en Galaxia Gutenberg, lo pueden, Continente Salvaje. Es un libro que lo que hace es describir la historia de Europa un año antes del final de la Segunda Guerra Mundial y hasta el 50 y tantos, no recuerdo mal. Claro, lo impresionante de este libro es la barbarie que todavía o sea, las situaciones bárbaras, sobre todo cuando el Ejército Rojo empezó a tomar, diríamos, su área de influencia, ¿no? Pero incluso, bueno, la Guerra Civil griega, etcétera, y que de eso haya salido poco a poco lo que llamamos ahora Unión Europea es verdaderamente milagroso. O sea, por tanto, teniendo en cuenta de dónde venimos, que es la Segunda Guerra Mundial, para empezar, y luego la Guerra Fría y todo lo demás, creo que estamos en la mejor de las situaciones posibles. Lo que ocurre es que Europa, pues bueno, ha tenido siempre una dinámica de ir absorbiendo a los estados vecinos, ¿no? Y incorporándolos dentro de su mismo proyecto, con lo cual si Europa se hubiera quedado exclusivamente, ¿no?, en los 5, ¿no?, iniciales que firmaron el Tratado de Roma, Europa sería otra cosa. Lo que pasa es que Europa, pues bueno, tiene esa vocación, ¿no?, seguir intentando expandirse más por el continente. Eso yo creo que por un lado. Y luego, por otro lado, Europa ha tenido que pasar situaciones, si no tan difíciles como esta, muy parecidas. Recuerdo la crisis del euro, que es la crisis de Lehman Brothers, realmente, la crisis económica, cuando parecía que se iba a partir, curiosamente, entre norte y sur, ¿no?, entre los países más desarrollados económicamente y los menos desarrollados, que es la crisis de Grecia, como le llaman algunos, pero que nos afectó a otros como Italia y España también muy directamente. Ahí sí se produjo la posibilidad de que fracasara el proyecto del euro, y si hubiera fracasado el proyecto del euro, creo que el proyecto europeo como tal se hubiera ido al traste también. Esa, digamos, que fue una experiencia que, una vez superada, permitió agilizar luego nuestra situación ante las nuevas crisis. Y yo creo que tenemos que fijarnos en la pandemia y la forma tan óptima en la que se resolvió una cuestión dificilísima, donde las decisiones se adoptaron, bueno, se cerraron las fronteras de cada uno de los estados, pero las decisiones se adoptaron a nivel europeo, se distribuyó las vacunas a nivel europeo y se estableció un mecanismo que son todo ese presupuesto extraordinario del que todavía seguimos beneficiándonos para poder compensar la crisis económica derivada de que se paralizara la economía en ese periodo, ¿no? Y ahora estamos ante un nuevo desafío, que es un desafío sobre todo de defensa. O sea, no era previsible
no era previsible que se produjera la invasión de Ucrania, por lo menos no estaba en la mente de prácticamente nadie del liderazgo europeo, y se ha producido en un momento que ha coincidido poco después con la entrada en la Casa Blanca de un disruptor, ¿no? como es Donald Trump, y ahí es donde tenemos realmente el problema. Entonces, con lo cual ahora estamos obligados a tener que ponernos de acuerdo en políticas de defensa, países que hasta entonces, perdón por el término, veníamos gorroneando digamos, de la defensa de los Estados Unidos desde después de la Segunda Guerra Mundial. Y este es, ahora mismo, claro, ahí es donde está nuestra prueba, teniendo en cuenta además que también se ha abierto una grieta entre los países europeos. Por un lado están los países que se ven más afectados, que son los del este de Europa, y por otra parte estamos nosotros. Y un último punto, yo creo que tenemos que desarrollarlo después bastante más, igual que el de la defensa, que es el futuro de la democracia en Europa. Es decir, Europa no será capaz de dar ni un paso más en la dirección adecuada si comienzan a triunfar los nacionalpopulismos. Es decir, si Le Pen o Barthelá acaba siendo presidente de Francia, eso sería ahí un torpedo en el sitio que más nos puede doler, ¿no? O sea que todavía hay muchísima incertidumbre, pero bueno, hemos pasado fases muy malas, las hemos conseguido superar, y últimamente realmente yo creo que estamos sujetos a liderazgos blandos. No sabemos realmente todavía Merz qué tal nos va a resultar. Por lo pronto ha sabido aguantar el primer envite de Trump, y eso pues no es mala cosa, pero yo creo que ahí el problema está en Francia. Europa nunca ha funcionado sin el tándem franco-alemán, y claro, si cae en manos de Rassemblement National, ¿no? Como presidente, pues ahí podemos tener un problema. María. Yo estoy muy de acuerdo con Fernando en que hemos pasado momentos mucho peores en Europa. Hace poco, en un debate que organizamos en Aspen Institute España con Michael Ignatieff, alguien le preguntó, ¿dónde encontramos esperanza? Y él dijo, es muy fácil, en el pasado. Estamos aquí porque nuestros padres, nuestros abuelos, en circunstancias mucho peores, supieron afrontar los problemas, trabajar, salir adelante. Y lo mejor que hemos hecho los europeos en los últimos 200 años ha sido una integración pacífica, voluntaria, basada en el derecho, que ha creado paz, prosperidad durante más de 70 años ya, y también seguridad. Es verdad que la seguridad la hemos externalizado a nuestro socio de Estados Unidos y que no nos hemos ocupado realmente de la defensa y de la seguridad más allá de algunas capacidades regionales, ¿no? Pero yo creo que el problema es que se han producido dos fenómenos a la vez. Por un lado, hemos entrado en una era geopolítica distinta, la era de la seguridad, que parece que desplaza a la era de la prosperidad global, y es un mundo con mucha más incertidumbre, menos basado en reglas, en tratados, en instituciones multilaterales, y que el uso de la fuerza o la amenaza de la fuerza parece que es el guión para muchos países. Pero por otro lado, Estados Unidos ha dinamitado la relación transatlántica. Entonces ya nos teníamos que ocupar los europeos de nuestra propia seguridad antes de la segunda reencarnación de Trump, pero ahora ya lo tenemos que hacer de modo urgente y sabiendo que Estados Unidos, por lo menos la Casa Blanca, considera a los europeos no como aliados, sino como rivales. Y yo siempre digo, Trump es la sexta crisis europea, después del euro, de las migraciones descontroladas, de Brexit y otros populismos, de la pandemia de Ucrania, viene Trump, ¿no? Y es una triple crisis en economía, en seguridad y también en democracia, porque legitima a los pequeños Trump europeos, en Eslovaquia, en Hungría. Y el problema del diseño institucional europeo es que está pensado para fabricar consensos, y esto es muy loable, para que no haya ganadores y perdedores, para que haya mecanismos suficientes e institucionales para tener a todo el mundo en cuenta, y esto hace que la Unión sea percibida como compleja, lenta, tecnocrática. Es todo eso, pero es también una gran invención política. Y la seguridad y la defensa ni siquiera es una competencia europea. Entonces, la pregunta de la reforma de los tratados es muy importante. Yo creo que
hay que reformar los tratados para ir a esa Europa de la defensa, al mismo tiempo que hay que arreglar el motor económico para que la Unión Europea compita en un mundo bien distinto para el que estaba pensada, pero no se puede hacer ahora. Ahora mismo sería entrar en un campo de minas. Una reforma de los tratados requeriría 27 unanimidades, 27 Estados miembros, de 27 gobiernos y de 27 parlamentos, incluso en algunos países parlamentos regionales. O sea que es urgente esperar, como decía Pío Cabanillas, en la transición. Hay que dar pasos adelante. Yo creo que tenemos suficientes líderes. Yo estoy de acuerdo que Merz es una buena noticia para Europa, pero también tenemos que evitar, y termino aquí este punto, caer en la trampa de reclamar liderazgo fuerte. Europa, por definición, siempre se va a liderar con una polifonía de voces, de líderes, si no, no sería Europa. Y sería un Estado, sería una gran potencia. Europa tiene que aspirar a pesar en el mundo, pero con un conjunto de líderes, donde estará sin duda Merz, pero también estará la presidenta de la Comisión, ojalá alguien en Francia que no sea del Frente Nacional, estará Meloni, nos guste o no, porque ha hecho todo un trabajo hacia la moderación, estará Polonia, a pesar de del resultado de las últimas elecciones, debería estar también, sin duda, España. Aparecen los conceptos seguridad y defensa de una manera casi recurrente. Lo estamos oyendo y viendo prácticamente a diario en los medios de comunicación, en cualquier foro. Lo estaba diciendo ahora mismo tanto Fernando Vallespín como José María de Areiza. Es algo, no digo nuevo, porque no es nuevo ni mucho menos, pero que ha cobrado una fuerza muchísimo mayor a raíz de la presencia de Donald Trump en Estados Unidos. Y entonces, al respecto, pregunto, ¿cómo en su opinión, cómo se gestiona esta necesidad de tener mayor seguridad, mayor defensa, mayores inversiones económicas, dejar de ser los jorrones del asunto? ¿Cómo se gestiona eso sin caer en duplicidades, por ejemplo, con la OTAN? ¿Y cómo se gestiona eso habiendo una parte importante de la población europea que es pacifista, antimilitarista y contraria abiertamente a invertir más dinero en defensa? Las preguntas difíciles a Fernando. Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí hay como, en cuestiones de defensa todavía vivimos un poco del legado del viejo orden mundial que acabamos de abandonar, ¿no? Ahora estamos en el nuevo desorden mundial. Y ese legado lo que significa es más o menos, o por lo menos lo que pensábamos que significaba, es que los países en los que gobernaban o que se gobernaban por democracias liberales tienen una predisposición a unirse frente a otros, ¿no?, que son autocracias, son dictaduras, buscando mecanismos, diríamos, de colaboración con el resto. O sea que, después de haber establecido todo un sistema de reglas que, bueno, pues funcionaban de una manera más o menos eficaz. Bueno, eso es lo que se ha dinamitado ahora. Es decir, ahora digamos que estamos en crisis como europeos no solamente por la agresión rusa y por las ambiciones imperiales rusas, porque además nadie se cree que si se llegara a un acuerdo en Ucrania luego no intentarían hacer algo con los bálticos o con Polonia o con Finlandia, sino que estamos en crisis en Europa porque lo que se nos está derrumbando es un modelo, que es lo que podríamos llamar el orden mundial liberal. Yo creo que hemos entrado en un orden mundial o una geopolítica post-liberal, donde existen dos de las mayores superpotencias con ambiciones imperialistas, que es China y Rusia. La otra superpotencia ha dejado de ser liberal. Ahí es muy interesante una cosa que dice un gran conocedor de Europa, que es Iván Kraschev, que lo conocerás, un politólogo búlgaro, que es muy, muy agudo. Él dice que claro, que el año 2025 significa más o menos lo mismo que en 1989. En el 89 cayó, digamos, una de las grandes superpotencias, de las dos entonces grandes superpotencias, dejó de ser comunista. Y en el año 2025 una de las dos superpotencias dejó de ser liberal. O sea que aquí podemos ubicar, si queremos,
el final del siglo XX, ¿no? Es cuando ya se han recompuesto esas dos superpotencias. Y me parece que eso está muy bien visto, ¿no? Yo lo que pasa, vamos a ver, voy a añadir un punto de optimismo a pesar de las incertidumbres, es que, bueno, que en principio Trump tiene 2 años y medio, ¿no? Todavía para poder destrozar el mundo, ¿no? Pero que si aguantamos, es muy posible que otra vez se resetee, ¿no? Los Estados Unidos ahora es cuando nos jugamos todo. Se está jugando ya incluso en las manifestaciones de California, porque eso puede engendrar una resistencia que hasta ahora el Partido Demócrata estaba missing, ¿no? Nunca mejor dicho, en inglés, missing, estaba perdido, no sabíamos realmente, no hay oposición, ¿no? Esos ataques a las universidades, con pocas reacciones todavía, y yo creo que esto ya la gente va a empezar a despertar. Y bueno, si sigue funcionando el sistema institucional, vamos a ver qué pasa en las elecciones de midterm, ¿no? Puede perder la mayoría en las cámaras del Congreso. O sea que yo tengo todavía esperanza de que esto de Trump no vaya a ser para siempre. Para siempre sí va a ser que para Estados Unidos, y venía siendo ya desde Obama, el Pacífico es prioritario respecto al Atlántico. Este giro ya se dio. Pero bueno, que los aliados somos aliados, ¿no? Era algo que nosotros teníamos la expectativa de seguir siéndolo, o sea, con independencia de quién gobernara la Casa Blanca, ¿no? Y eso es lo que ha roto Donald Trump, que ahora nos trata, pues bueno, como si fuéramos, como si fuéramos países a los que poder extorsionar, ¿no? Y a través de los cuales poder obtener los mejores beneficios para su industria armamentística. Pero siguiendo con el esquema vamos a ver, dentro de ese mundo pues existía la OTAN. La OTAN no es la Unión Europea. En la OTAN está el Reino Unido, que ya no está en la Unión Europea, está uno de los países que tiene los mejores ejércitos del mundo, que es Turquía, sobre todo en número de soldados, por lo visto es impresionante como ejército, y algunos otros a los que están incorporados de una manera casi mecánica por sus pactos de defensa en el Pacífico, que es Australia, Nueva Zelanda, el propio Japón y Corea del Sur, ¿no? O sea que dentro de ese ensamblaje es donde la Unión Europea tiene que buscar cabida, ¿no? Pero tiene también que hablar con una única voz. Y ahí es donde nos encontramos con otro problema, porque es imposible que hablemos con una única voz cuando un país como Estonia, digamos, dedica el 40%, digamos, de su presupuesto de defensa, y eso equivale al 0,01 del presupuesto de defensa francés. Claro, o sea que el peso al final, ¿no? En lo que se refiere a capacidad de acción militar de las grandes potencias europeas, por ejemplo Alemania ahora se va a convertir otra vez en un ejército verdaderamente espectacular, pues claro, es que cada punto de PIB alemán pues equivale casi a los de todo el resto. Entonces, y ahí es donde realmente tenemos el problema, porque realmente yo creo que estamos haciendo mal en medirlo en términos de PIB, ¿no? O sea que las capacidades de defensa tienen mucho que ver con capacidades estratégicas, tienen mucho que ver con el poder de diseño estratégico blando y también el durísimo, ¿no? Que es, por ejemplo, el poseer o no el arma nuclear. Ahora mismo lo reclama, por ejemplo, Polonia, porque no se fía del paraguas francés, ¿no? Nuclear. Británico estaría en la medida en que, bueno, también está en la OTAN, pero claro, y en Alemania pues se está discutiendo. O sea, ¿por qué no nos dotamos como mecanismo de defensa último, no nos damos de armas nucleares, ¿no? Porque ya la lógica que nos impidió acceder a esto se ha roto. O sea, Alemania ya es un país normal, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, digamos que hay tal cantidad de dimensiones a este respecto que habría que ir con mucho cuidado y sobre todo no caer en eso de si subimos un punto o punto y medio, ¿no? Del PIB en defensa, porque luego ya hemos visto que también se puede hacer mucha trampa con todo esto, ¿no? O sea, si tú metes como gasto de defensa pues el coste del colegio de huérfanos de la Guardia Civil, pues bueno, sí,
so what, que diría Donald Trump, ¿no? O sea, claro, todo depende, ¿no? También de en qué lo inviertas y qué capacidades gana Europa por cada una de las inversiones específicas que hacen otros estados de Europa. Pero una cosa que es muy importante, con esto acabo, ya le doy, ya paso a mi compañero, a José María. Vamos a ver, el ejército europeo es lo más parecido que existe, o lo que sería un ejército de la Unión Europea, a eso que vemos en algunas películas de ciencia ficción donde los astronautas llevan cada uno una banderita. Uno de la bandera de China, otro de la bandera de Estados Unidos, otro de Italia o algo así, ¿no? O sea que es curioso, ¿no? Porque en el futuro lo que se presupone es que los estados siguen existiendo como tales, ¿no? O sea, no llevan la banderita de digamos, de las Naciones Unidas, que hubiera sido lo normal, ¿no? En este caso, cuando van a trasladarse a cualquier otro lugar así por la galaxia, ¿no? El ejército europeo es la sumatoria de ejércitos nacionales, ¿no? Respecto de cada uno de los cuales tiene plena soberanía digamos, el Estado al que pertenecen, con la diferencia de que es imposible saber realmente quién puede llegar a ostentar el mando. En la OTAN el mando siempre estaba en manos de los Estados Unidos. En este caso no lo sabemos. Claro, entonces, esa es la gran ventaja relativa que tiene Rusia, donde hay un mando único, donde hay una estrategia única y donde hay un ejército único también, o China, ¿no? Nosotros todavía tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Y ver cómo realmente afrontamos ese problema, ¿no? Sonia. Yo por añadir algo, yo creo que Europa ahora tiene, por un lado, una crisis abierta en la frontera este. Si no tuviésemos la guerra de Ucrania, ya 3 años después, ¿no?, de la invasión de 2022, podríamos tener una relación distinta en este momento con Estados Unidos, pero esta crisis es una crisis de unas proporciones enormes. Como decía muy bien Fernando, Rusia no va a parar hasta conseguir que Ucrania sea otra Bielorrusia, es decir, un Estado vasallo o un Estado fallido, ¿no? Esos son los escenarios que contempla Putin una vez que Trump le ha hecho todo el trabajo de, básicamente, darle la vuelta al relato y hacer que Ucrania sea casi culpable de la invasión rusa, ¿no? Y el otro asunto que pesa muchísimo a la hora de pensar en defensa europea, aparte de esta crisis abierta en la frontera este, es que estamos inmersos en una revolución tecnológica que lo cambia todo. La revolución digital, de la inteligencia artificial. Hace poco alguien que conoce muy bien la OTAN por dentro explicaba que 1/3 de los países miembros de la OTAN ya no pueden trabajar con Estados Unidos en esta alianza, porque la velocidad a la que Estados Unidos avanza en la revolución digital de la inteligencia artificial es tal que es como que no necesita a 1/3 de sus miembros, es más, pueden ser más estorbos que ayudas, ¿no? Es decir, el gap, la distancia, es cada vez mayor. Y lo hemos visto cuando Biden se pone a los mandos de una coalición de 41 países, Estados Unidos vuelve a salvar Europa, ¿no?, de una invasión o de un conflicto bélico. La mayoría de las decisiones se toman desde Estados Unidos y algunas las ejecuta la OTAN. Pero la distancia es tan grande entre Estados Unidos y sus aliados, Estados Unidos sigue teniendo más del 50% de la capacidad militar del mundo, ¿no? Y es verdad que los europeos gastamos aproximadamente el 40% de lo que gasta Estados Unidos en defensa, pero, lo decía muy bien Fernando, de la manera menos eficaz. Tenemos más de 20 tipos de fragatas, más de 10 tipos de cañones cortos, no hay, por supuesto, un mando único fuera de la OTAN, y tenemos que intentar, por un lado, el acomodo, el trabajar con Estados Unidos y con la OTAN, a pesar de Donald Trump, porque es que nos va en ello nuestra seguridad, en el fondo nuestra existencia como países libres, democráticos, y al mismo tiempo dar pasos hacia esa defensa europea que no se conseguirá antes de 10 años. Este es un proyecto a muy largo plazo, hay que cambiar la industria, hay que cambiar la mentalidad de los ejércitos, hay que hacer una labor de trabajar lo que es una cultura de defensa, ¿no? Hay que hablar de inversión en defensa en lugar de gasto en defensa, ¿no? Y no nos podemos hacer trampas en el solitario con los tantos por ciento, un poco como pasó, me acuerdo de esa época cuando hubo muchos países que quisieron entrar en el euro en el primer momento, en 1999, ¿no? Todos los artificios contables, etcétera.
yo creo que desde Europa tampoco podemos caer en un nacionalismo europeo excesivo. Tenemos que hacer algo más inteligente, que es defender valores occidentales, aunque en Estados Unidos estén en otra cosa. Porque Estados Unidos, la mitad del país, está de acuerdo con esta sintonía con el mundo occidental. Hay muchos socios de Estados Unidos y de Europa en Iberoamérica, en Asia, en muchas partes del mundo que necesita que Europa tenga esa visión atlantista occidental. Pero eso sí, como ha escrito hace poco un profesor de Historia de Columbia, para Europa Estados Unidos ya no es el futuro. Estados Unidos ha pulverizado su poder blando, es decir, la admiración a sus valores, su cultura, sus políticas, en muy pocos meses. Y, por lo tanto, Europa tiene que aspirar a ser a la vez Grecia y Roma. Déjenme que cambie. Y Bizancio. Déjenme que El Imperio Británico. Imperio Británico. Que cambie de asunto y salgamos, por lo menos de momento, de la defensa y la seguridad, y que introduzca dos conceptos que me parecen muy importantes también para conocer su opinión, que son el de las corrientes migratorias y a la vez el envejecimiento de la población. Por un lado, hay una realidad, que es toda la crisis y las corrientes migratorias que está habiendo, y por otro, una realidad también incontestable, que es el envejecimiento de la población europea. Yo no sé si estos dos elementos juegan un papel fundamental o no, creo que sí, pero en todo caso, ustedes sois los expertos. Sí, bueno, vamos a ver, las migraciones son la causa fundamental que explica la explosión, ¿no?, del voto de extrema derecha. No cabe la más mínima duda. O sea, que yo soy politólogo, ¿no?, todos los estudios que he visto de apoyo a partidos nacionalpopulistas, ¿no?, de extrema derecha, todos se alimentan fundamentalmente del temor, ¿no?, a las masas de inmigrantes. Y esto, bueno, es un miedo casi atávico, ¿no?, o sea, que forma parte de toda comunidad humana, ¿no?, que cuando de repente, pues, en muy pocos años, digamos, se van estableciendo en determinadas comunidades personas que pertenecen a otras culturas. Si pertenecen a la misma cultura, ¿no?, pues tiene menor visibilidad, ¿no?, que es, por ejemplo, lo que ocurre en España con los latinoamericanos que se instalan aquí, que trabajan aquí, ¿no?, pero cuando son de cultura distinta, pues entonces tiene más visibilidad. Y yo creo que es muy importante distinguir aquí, se ve también en el voto, distinguir entre las grandes ciudades donde realmente, como diría un sociólogo, lo que impera es el modelo tipo ideal de sociedad, no el tipo ideal de comunidad. Ferdinand Tönnies, un sociólogo que distinguía entre Gemeinschaft y Gesellschaft, que son dos nombres técnicos, ¿no? Es decir, que tú realmente participas de una comunidad que no es comunidad, que es la sociedad, que es mucho más anónimo, mucho más libre, y donde en las grandes ciudades parte de la interacción con los otros son extranjeros. Puede ser una mayoría, ¿no?, en el centro de las grandes ciudades, con lo cual tú interiorizas en tu vida cotidiana la existencia de ese extraño, que yo me acuerdo que cuando era chavalín iba a Londres o París y era la única ocasión que tenía de ver negros, por ejemplo, ¿no? O sea, que es que ya entonces había, porque eran de las colonias, ¿no?, y tal. ¿Qué es lo que ocurre? El problema es en las comunidades, y aquí uso el término comunidad en el sentido sociológico. Ajá. Es decir, que tú te sientes familiarizado con tu pueblo y de repente te encuentras con que ya no lo reconoces, ¿no? Ya no sabes quién es quién, cuando antes te manejabas bien, etcétera. Y entonces ahí nos sale, digamos, eso que puede tener un componente racista, pero yo creo que es más, digamos, tiene más que ver con un tipo de identidad comunitaria que de repente sentimos que perdemos. O sea, tiene más que ver con la idea de pérdida, casi se puede decir, ¿no? Y esto es lo que realmente enciende los ánimos y lo que, pues bueno, que a través de las redes sociales se hacen de altavoz, ¿no?, para discursos del odio y todo lo demás. Pero como muy bien señalabas, Pepe, claro, aquí el tema es que los necesitamos.
sea que el problema de Europa es demográfico. Y yo creo que si de los grandes problemas de Europa, ahora aparte ya del tema este de la amenaza rusa, después de la amenaza rusa probablemente nuestro mayor problema es de tipo demográfico, sobre todo por el coste que va a tener. Somos también el continente que tiene la mayor expectativa de vida, casi sin jóvenes. Claro, ¿quién va a mantener, diríamos, el estado de bienestar, el aumento de costes del estado de bienestar, no solo de pensiones, sino también de, digamos, de sanidad, ¿no? Porque claro, a medida que cumplimos años necesitamos más servicios sanitarios. Y bueno, ahí es imprescindible esa inyección de jóvenes, ¿no?, que nos viene de fuera. Y eso es lo que tenemos que saber, interiorizar, ¿no? Vamos a ver, yo por cuestiones familiares he estado en los últimos meses viviendo prácticamente en un hospital. Yo era el consorte, no era el afectado, gracias a Dios. Y puedo decir que en ese hospital, yo estaba observando la perspectiva sociológica, todo el servicio, diríamos, que tiene que ver con limpieza. El 60-70% de las enfermeras auxiliares y el 40% del servicio médico no era español de origen. ¿Vamos a estar en contra de eso? Muchas de las médicas incluso llevaban pañuelo, o sea, eran de origen marroquí. O sea, ¿te importa algo? O sea, lo que quieres es que te curen, ¿te importa quién te vaya a curar? Entonces, bueno, ahí yo creo que tenemos un problema de liderazgo en la política. La gente sabe que es... Porque es un tic que, ya digo, es casi atávico, ¿no?, en los seres humanos de querer estar con su tribu, ¿no?, y junto a su tribu. Pero bueno, es que tenemos que introducir el multitribalismo, igual que lo hacemos con tanta naturalidad en las grandes ciudades que realmente tú ni te fijas, ¿no?, de dónde viene con el que estás en el autobús. Pues yo creo que hay que hacer un esfuerzo de explicación, apelando además a aquello a lo que más atiende el ser humano también, que es al propio interés. Es que está en nuestro interés que vengan. En Alemania hay, no sé, el otro día leí, pues, no sé, 500.000 de empleos que no tienen la capacidad de cubrirlos, pero empleos además de salarios importantísimos, ¿no? O sea, que no solamente es para que reguen las calles, ¿no? O sea, y eso me parece que ahí no... O sea, nadie tiene la capacidad, porque hay por un lado la cosa esta así buenista, ¿no?, de la extrema izquierda, ¿no?, que vengan todos y tal. No, mire, esto hay que hacerlo racionalmente, ¿no?, y legalmente. Esto hay que regular, pero hay que explicarlo, ¿no? Hay que explicar la necesidad de que esto pueda funcionar. Y luego nos llevamos sorpresas, ¿no? Cuando vemos los números, pues no sé, hay la segunda minoría nacional en Barcelona ciudad son los italianos. Claro, muchos de ellos son argentinos de origen italiano, pero bueno, son italianos, o sea, son de la Unión Europea, ¿no? O sea, y son, o sea, indistinguibles por otro lado, ¿no? Pero bueno, son los segundos. O sea, que es que también se exagera mucho, ¿no?, con lo que invasión y todo lo demás. Lo que ocurre es que, claro, están en lugares muy visibles porque es donde les necesitamos hoy por hoy, ¿no? Pero también están empezando a ocupar, igual que hablé también de los médicos, ¿no?, a ocupar cargos, cargos muy bien remunerados y tan imprescindibles como los de los médicos. Por ejemplo, ingenieros informáticos, gente así, también casi todos son de fuera. La India, por ejemplo, y Pakistán son países que estamos importando ya su conocimiento, ¿no?, en esto. Sí. Lo traigo al caso porque me contaban hace muy poquito que muchas de las, vamos a decir, escáner, ecografías, etcétera, que nos hacen en hospitales españoles o franceses o lo que sea, están siendo informadas desde la India. Bueno, tú te haces aquí una prueba radiológica, vas a recogerlo dentro de X días, de cuando te dicen, y tú no sabes quién ha informado eso. Bueno, lo ha informado un médico, evidentemente, un especialista, pero resulta que está a miles de kilómetros y que ha visto
esa prueba, la ha informado con sus conocimientos médicos y nadie preguntamos, ¿y esto el médico este que lo firma, de dónde es o dónde estaba, ¿no? O sea que al final es verdad que tenemos que acostumbrarnos a que la globalización también tiene estas cosas. Solo por añadir una cosa a lo que ha dicho tan acertadamente Fernando, ¿no? África. O sea, África va a ser el continente que más crezca en los próximos 1.000 millones. 50 años, y África, por desgracia, no tiene una política de desarrollo desde Occidente planteada con suficientes medios y a largo plazo. Estados Unidos ha retirado su cooperación al desarrollo de África. Esto hace que este año 7 países de África no se puedan vacunar de forma completa, con lo cual los problemas de enfermedades, de migraciones descontroladas solo van a aumentar. China y Rusia cada vez están más presentes en África con una visión puramente transaccional, económica. Ahora mismo el Sahel ya está controlado por mercenarios rusos, los franceses han dado un paso atrás. Y no hay una política exterior europea para África. Hay muchos planes África desde los Estados miembros, pero no hay una voz europea, y además los europeos llevamos a África muchas veces con una visión, como es lógico, muy eurocéntrica, ¿no? Reclamando derechos humanos, buena gobernanza, criterios de sostenibilidad, ¿no? Mientras que China básicamente lo que hace es ofrecer dinero sin hacer muchas preguntas y diciendo que total no hay valores universales, ¿no? Luego, eso sí, cuando no se pagan las deudas es quien antes reclama, ¿no?, el pago de las deudas de muchos de esos países que no tienen ni buen gobierno ni una economía en condiciones para avanzar, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que dedicarle muchísima atención a la inmigración, en los términos que ha dicho Fernando, pero especialmente a África. De lo que vamos a hablar, yo creo, cuando los primeros ciclos de debates estará muy presente este continente que está a nuestras puertas, ¿no? Democracia, seguridad, defensa, movimientos migratorios, crisis demográfica, envejecimiento de la población. A mí también me apetece mucho conocer la opinión de ellos acerca de otro aspecto que conforma una parte de la realidad nuestra y del futuro inmediato, que es todo el tema de la transición ecológica, todo el tema de la crisis energética. ¿Cómo estamos en ese sentido de verdad? ¿Cuál es el papel de Europa en algo tan relevante como eso, que condiciona sobremanera también el día a día de cada uno de nosotros? Yo creo que Europa tiene que estar muy orgullosa de lo que ha hecho en el ámbito de la transición verde, pero también es cierto que tiene que hacerlo en un contexto global que ha cambiado muy rápido y que no puede pecar de hiperliderazgo. Y por eso ahora la Comisión y los Estados miembros están reevaluando sus políticas de transición verde. Y están volviendo, por decirlo así, a los fundamentos, al trilema energético, ¿no? Cómo conseguir a la vez seguridad energética, que parecía que estaba siempre ahí, porque Rusia siempre nos vendería gas y petróleo a precio bajo, conseguir competitividad y conseguir además sostenibilidad. Es decir, realmente empezar a reducir y además aceleradamente emisiones de carbono, porque tenemos un plazo para que el planeta no se sobrecaliente y se convierta en un planeta inhóspito, ¿no? Que es una verdadera amenaza existencial. El problema es que el cambio climático, la emergencia climática, como prefiero llamarla yo, solamente se puede atajar de modo global. Entonces, yo creo que los europeos, que somos solo el 7% de las emisiones de carbono del mundo, lo hemos hecho porque también va en nuestro interés económico, tecnológico, ¿no? No tenemos suficientes recursos, pero el sol, el viento siempre van a estar ahí. Otra cosa es que lo hayamos hecho sin pensar de dónde venían las baterías y las turbinas y las placas solares, ¿no? Y hemos creado una dependencia exagerada de China, ¿no? Pero hemos dado ese paso y yo creo que no hemos atendido suficiente los mecanismos de negociación globales para que los grandes contaminadores, que no es Europa, es China y Estados Unidos, entren en este proyecto global. Y también para atender al llamado sur global, que no tiene por qué renunciar a su desarrollo, porque los países del norte durante cientos de años hayamos aprovechado fuentes de energía y hayamos llegado a estos niveles de emisión de carbono, ¿no? Entonces, Europa tiene una tarea, yo creo, importantísima por delante, que es conseguir una energía que sea a la vez barata. Ahora mismo la energía en Europa es 3 veces más cara que en China o que en Estados Unidos. ¿Cómo vamos a competir en estas condiciones?
que sea segura, y ahí los renovables dan seguridad, pero yo creo que realmente con un mix inteligente con hidráulica, con gas, con nuclear, y luego que sea sostenible, que ayude realmente a atajar este problema existencial, pero que solos los europeos no lo podemos hacer porque pecaríamos de hiperliderazgo, ¿no? Sí, bueno, yo añadiría muy poco, yo creo que es un análisis muy completo. Añadiría primero que seguramente sea la zona del mundo donde hay mayor conciencia ecológica y además hemos sabido exportarla muy bien, o sea que realmente hemos conseguido expandir esa idea. En muy pocos lugares europeos se cuestiona realmente, salvo por algunos partidos de extrema derecha, pero incluso los partidos de extrema derecha o sea, no pueden dejar de reconocer el cambio climático. Lo que dicen es que, bueno, que no es creado por el hombre, sino que, bueno, la Tierra siempre ha cambiado el tiempo, lo cual es cierto, y ahora estamos en una fase más caliente. Pero bueno, claro, eso lo podemos acelerar, ¿no? Pues, o aminorar dependiendo un poco de cómo actuamos, ¿no? Eso me parece que es muy relevante. Pero luego también hay un punto que es la acusación, digamos, de los países en desarrollo, que nos dirigen y dicen, bueno, vosotros fuisteis los grandes contaminadores, ¿no? Porque fuisteis los que creasteis la industria, ¿no? Es decir, Claro. y ahora nosotros no podemos tener automóviles, diésel o lo que sea, porque vosotros habéis acabado contaminando. Es un poco el discurso de la colonización llevado a la discusión ecológica, ¿no? Y yo creo que deberíamos salir de eso, ¿no? Porque eso, digamos, la historia uno no puede volver atrás y decir, bueno, pues como no quiero que las generaciones futuras de chinos o de africanos sufran, pues no voy a aplicar este tipo de energía, ¿no? O sea, esto es un poco ridículo, ¿no? Yo creo que estamos obligados a asumir la responsabilidad de emitir lo menos posible, ¿no? Eso está claro, y bueno, seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es transmitir un poco esa misma mentalidad al resto del mundo, sobre todo en estos momentos en los que en Estados Unidos han decidido tacharlo como problema, que es algo que realmente, pues, que además va en contra de ellos, porque no desarrollarán las tecnologías que acabarán imponiéndose, ¿no? O sea, el gran éxito de Tesla deriva de los beneficios fiscales que obtenía por crear coches no contaminantes, que además le daban como una especie de bonos que le compraban la General Motors y otras fábricas que sí emitían para compensar sus emisiones, ¿no? Y por tanto eso, digamos, la riqueza de Elon Musk viene de eso. Y ahora le han tachado, digamos eso, es decir, ahora le han vuelto otra vez a poner impuestos, ¿no? O sea, como si fueran contaminantes, ¿no? O sea, gran parte de la bronca ahí de Elon Musk con Trump deriva precisamente. A veces se puede observar y leer algunas debilidades de la industria europea y de si hay una excesiva o no dependencia de otros países. En ese sentido, y me meto en un terreno un poco resbaladizo, que yo no controlo, pero ¿hay suficiente implicación público-privada en Europa para afrontar la mejora de la industria? O sea, el sector privado y la parte pública, entiendo como pública los propios Estados y la propia Unión Europea, ¿hay una colaboración suficiente? ¿Hay sinergias realmente en ese sentido o no? Uno de los proyectos de esta nueva comisión, ¿no?, que ya menos de un año trabajando, es precisamente crear una política industrial europea, porque Europa se ha desindustrializado. De hecho, la industria alemana ha sido, igual que era muy dependiente de la energía de Rusia, ha sido muy dependiente en industria de China. O sea, las grandes marcas de automóvil alemanas no subsistirían, no ganarían dinero si no fabricasen buena parte de sus coches en China, ¿no? Entonces, la idea ahora es desacoplar del mercado chino, hacer que las cadenas de valor estén en países amigos, ¿no?, y hacer también que se minimicen riesgos, como estos que hablábamos de las baterías o de las tierras raras o de los chips que se necesitan para fabricar tecnología. Entonces, por eso la industria europea vuelve a ser otra vez un tema prioritario, ¿no? Y ahí lo que se espera es un plan europeo industrial, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que hay ahí? Por ser muy claro, que beneficie realmente a los países con mejor base industrial. O sea, que el dinero europeo lo que haga es
ayudar a recuperar la industria alemana y la industria francesa. Y muy poco más, ¿no? Entonces, que se creen como dos polos donde vaya dinero europeo y además en el caso alemán es el único país europeo con un gran margen fiscal y acaban de quitar su freno de deuda, ¿no? En esta nueva mentalidad, lo que ellos llaman una nueva era, ¿no? Una palabra es muy definitoria, donde van a ser una potencia militar, pero también en paralelo tienen que ser de nuevo una potencia industrial sobre bases europeas, ¿no? Y yo creo que no hay suficientes mecanismos de concertación público-privados a nivel europeo para hacer que eso sea un proyecto que beneficie a los 27, ¿no? Y que vamos a ir, yo creo, a una diferenciación de países que sí hacen esa apuesta industrial y países, pues, por desgracia, como España, más volcado en servicios, ¿no? No sé qué te parece. Sí, estoy muy de acuerdo. Lo que pasa es que ahora hay como un replanteamiento del mundo regulativo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea que tenemos un poco la impresión, o algunos tienen la impresión, de que todo está excesivamente regulado y que, por tanto, no somos lo suficientemente eficaces para resolver los problemas que tenemos debido, precisamente, a ese, digamos, ese énfasis sobre la defensa de los derechos, por ejemplo, ¿no? En Alemania, yo lo he seguido muy de cerca en la campaña, bueno, tanto en la campaña americana como en la campaña alemana. En la campaña alemana era muy interesante porque después del tema este de la Zeitenwende, de lo de la defensa, y bueno, la amenaza de la AfD, ¿no? Que allí pues eso nos hablaba otra cosa, que estos vienen, ¿no? Estaba el tema de la digitalización de la administración pública y el aumento de la eficiencia burocrática. O sea, que tú cada vez que tengas que hacer algo, digamos, que desees hacer algo, pues se te reduzcan, ¿no? los plazos para poder... Ahí ponían un ejemplo, ¿no? Si tú quieres plantar los molinos estos de aspas, ¿no? de energía eólica, desde el momento en que tú lo tramitas, se tardaba 8 años hasta que se ejecutaba. Se ha conseguido reducir a 2 años, pero 2 años es mucho. En Estados Unidos el ejemplo que ponían era, por ejemplo, el del AVE, ¿no? El tren de alta velocidad en California, que estaba en estudio desde el año 93 y todavía no habían hecho pues, prácticamente nada, porque todo es un problema de gente que impugna, ¿no? Que pase por aquí la vía, porque entonces me tienen que expropiar, que esto afecta, diríamos, a un lago donde los medioambientalistas también impugnan la decisión. O sea, como que en los países donde somos tan hiperprotectores de derechos, ¿no? Pues hemos creado tal cantidad de procesos que el marco regulativo al final ahoga la posibilidad de ser eficaces, ¿no? Mientras que los chinos dicen, de aquí a allá, ¡pum!, y nada de chiste, ¿no? Y han conseguido miles de kilómetros o decenas de miles de kilómetros del tren globo, no sé cómo se llama, o, bueno, el tren de alta velocidad, algunos incluso de esos casi supersónicos, ¿no? Y tal. Nosotros tenemos lo otro, es decir, que a nosotros nos cuesta mucho, pero porque creemos que la gente tiene derecho a protestar si realmente alguien quiere hacer algo que afecta a nuestros derechos, ¿no? José María. Yo por añadir algo, tenemos una Unión Europea que está muy acostumbrada a garantizar derechos, ¿no? Y que ve un problema y piensa que la solución es regularlo. Pero hay otras maneras de solucionar problemas, que es crear entornos de innovación y confiar en el mercado y en los actores privados, ¿no? Sin embargo, hay un asunto que me parece gravísimo y es que Estados Unidos con Trump, en un Trump 2.0 más agresivo, más peligroso, no solo quiere cambiar la relación comercial con la Unión Europea, quiere cambiar la regulación europea y quiere desregular el sector más importante para Estados Unidos, que es el tecnológico. Las palabras del vicepresidente Vance en Múnich hace no mucho, hablando de libertad de expresión en Europa, lo que quería decir es que los europeos no podemos regular a las grandes tecnológicas de Estados Unidos. Esto es gravísimo. Es verdad que los europeos, yo tengo una mentalidad más bien liberal, tenemos que aprender
confiar más en el mercado. La protección de datos. Pero claro, protección de datos, protección de la infancia, protección de la salud. Claro. O sea, hay tantos ámbitos donde la tecnología tiene que estar sometida a reglas, lucha contra monopolios, en fin, en temas de defensa, ¿no? Y hay que haber una pugna muy fuerte, porque además, justo en tecnología, en servicios, Estados Unidos tiene un gran superávit frente al déficit comercial con Europa, ¿no? Y ahí los europeos sí que creo que tenemos que dar la batalla. ¿Y se puede dar una batalla para mejorar la política exterior común? Bueno, da la impresión muchas veces de que las decisiones hay que tomarlas por unanimidad o por mayorías ponderadas muy Ese es tu tema. Es el tema, claro. Y también, por otro lado, se tiene la sensación de que a veces es extremadamente lento en pronunciarse, en posicionarse ante conflictos concretos o situaciones concretas. ¿Hay alguna posibilidad real de mejorar esa política exterior? No hay ninguna razón por la cual no se debe europeizar muchísimo más la política exterior. O sea, no tiene ningún sentido que sea una de las pocas políticas en el tratado que se toman por unanimidad de 27 gobiernos, claro. Con lo cual quiere decir muchas veces que no se llega a decisiones porque basta una reserva de un país para que se bloquee la propuesta, o muchas veces que la solución es subóptima, porque es un mínimo común denominador que realmente no atiende el problema, ¿no? Entonces yo digo a veces en broma a mis alumnos de Derecho Europeo que ¿por qué hay política agrícola común que se decide por mayoría cualificada? Y es una política federal realmente, ¿no? Y es porque en lugar de negociar los tratados los ministros de Agricultura, negociaron los tratados los ministros de Asuntos Exteriores. Entonces tenemos que hacer que la negociación de las nuevas reglas de política exterior la hagan los ministros de Agricultura, de justa venganza, ¿no? Es decir, hay un problema ahí corporativo. Muchos diplomáticos, amigos, ¿no? ¿Cómo vamos a ceder en política hacia Iberoamérica la unanimidad? Pues España probablemente influiría mucho más sobre el conjunto de la Unión si la política exterior hacia Iberoamérica se produjese por mayoría cualificada. Se habría aprobado ya, por ejemplo, el acuerdo con Mercosur. Sería todo mucho más rápido, mucho más eficaz, y no creo que España dejaría de tener una gran influencia, un gran peso en cuestiones latinoamericanas, igual que Inglaterra o Francia lo tendría sobre otras áreas del mundo, ¿no? Necesitamos ese realismo de decir esto de los vetos en política exterior es algo del pasado y hay que reconocerlo. Yo creo que Josep Borrell ha hecho una labor admirable estos 5 años con unos instrumentos que estaban pensados para otro mundo, ¿no? Sí, yo creo que la reflexión así de fondo que tenemos que hacer es cómo pueden convivir y compartir soberanía estados, digamos, que tan mínimos como puede ser Malta, ¿no? O Estonia, Letonia y Francia o Alemania, ¿no? Claro, los estados europeos son como diría el autor británico, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que es diplomático, son estados posmodernos, ¿no? O sea que, porque ahora mismo en el mundo viven, es una tesis muy interesante lo que tiene, conviven 3 tipos de estados. Los estados premodernos, es decir, estados que realmente de facto no ejercen ninguna soberanía. Haití no es un estado, no está centralizada el monopolio de la violencia ni nada. Y luego están los modernos, que son, pues eso, Estados Unidos, México, China, y los posmodernos, que son aquellos donde son los que comparten soberanía, ¿no? Entonces, pues digamos que hay pedazos de soberanía que ponen en común y luego, pues, bueno, la OTAN, por ejemplo, también es una forma de compartir soberanía en temas de defensa, pero nosotros lo hacemos en todo, en casi todo, ¿no? Y entonces, claro, es muy difícil mantener unido al pequeño y al grandote es decir, el pequeño se te va si no le dejas tener veto, ¿no? Cuando el grandote quiere hacer alguna cosa, pero se te va el grandote si los pequeños nunca le dejan hacer lo que realmente sabes. O sea, cuando le impiden, ¿no? Sobre todo si son 2 grandotes, por eso el eje franco-alemán ha sido tan importante, cuando los 2 grandotes pues, se ponen de acuerdo en algo y de repente se encuentran con que los del este, ¿no? O los países pequeñitos de repente se le ponen chulos, ¿no? Y empiezan a vetar, ¿no? Es muy difícil, pero bueno, insisto, yo creo que es admirable, ¿no? Esto no ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad, no conseguir algo
una entidad política de estas características, y no ya solo ahora por las amenazas que tenemos que hacer frente, sino un poco por lo ya conseguido, ¿no? Pues realmente, o sea, merece la pena seguir avanzando en esta vía, ¿no? Yo creo que y además por los propios principios que defiende, si eso quiebra, que es lo que pretende Trump, ¿no? O se desnaturaliza, que es lo que pretenden los partidos nacionalpopulistas, ¿no? Si acceden al poder, pues yo creo que lo que perderemos es una civilización, ¿no? que probablemente sea la más extraordinaria que ha habido nunca en la historia de la humanidad, ¿no? Lo digo así en plan un poco dramático, ¿no? Sí. Y ahora con música de fondo, ¿no? Marcar más todavía eso. Sí, sí, Yo coincido por completo, y creo que la pregunta que nos tenemos que hacer como ciudadanos es ¿cómo podemos ayudar a que emerja un gobierno europeo? Claro. Lo que hay en la Unión Europea es, sobre todo, un conjunto de instituciones que comparten poder legislativo, pero el poder ejecutivo es difícil de identificar. Es más, sigue estando del lado de los Estados miembros y no tanto del lado de las instituciones europeas. La Comisión tiene algunas competencias ejecutivas, son mucho menores que sus competencias legislativas. Entonces, quiere un modelo en el que hay un poder ejecutivo europeo, eso sí, que rinde cuentas, y por lo tanto en las elecciones europeas tenemos que poder votar no solo a nuestros representantes en el Parlamento, sino sabiendo que van a elegir a un verdadero gobierno. Y la Comisión es muy meritoria, muy importante, pero es el embrión nada más de ese gobierno. Yo creo que ha llegado el momento de dar el paso, lo decía muy bien Fernando al principio, es un momento existencial, decisivo, ¿no? Quizá algunas de las personas que están aquí con nosotros esta tarde pueden pensar, si no obstante, a pesar de esas deficiencias todavía en política exterior común, que se pueden dar pasos, etcétera, de verdad que la Unión Europea no puede hacer nada, Europa no puede hacer nada por intentar paliar un poquito, resolver el conflicto palestino-israelí, y no entro en quién empezó y por qué empezó, sino, bueno, estamos viviendo una situación absolutamente preocupante que roza todas las aristas, llamémosle como queramos, cada uno que elija el adjetivo o la expresión que más le guste, pero, ostras, cuesta entender que no se puede hacer más para intentar parar esta historia desagradable y trágica. Yo estoy de acuerdo que los europeos tenemos un deber moral de parar lo que está sucediendo en Gaza. No tenemos esa capacidad efectiva, sí la tiene Estados Unidos. Estados Unidos desde hace mucho tiempo, ya desde la época de Obama, ha dado un paso atrás en la región, no ha querido liderar y ha dejado a las potencias regionales, ¿no? El primer Trump trazó un plan de acuerdos para que Israel pudiese convivir con los países árabes de su entorno, pero dejó de lado completamente la cuestión palestina, ¿no? Que es la que ha estallado literalmente, ¿no? Yo creo que los europeos, además, aquí tenemos que ser autocríticos, porque hemos dado el espectáculo de votar de 3 maneras diferentes en la Asamblea de Naciones Unidas sobre el conflicto de Gaza. Ahí lo primero que tenemos que hacer es hablar con una sola voz. No puede ser que unos países voten a favor de Palestina, otros a favor de Israel, otros se abstengan. Esto es un espectáculo, ¿no? Y es lamentable, ¿no? Y que algunos países piensan que más resuelven en este momento la cuestión palestina en contra de lo que piensa Francia y Alemania. Es decir, estas cosas no se mantienen, ¿no? Resta mucha credibilidad a los países europeos, pero subrayo, Europa no tiene la solución del conflicto de Oriente Medio. Sí puede hacer muchas cosas en términos de cooperación, en términos de diplomacia, si hubiese una interlocución mejor con Estados Unidos, desde luego. Creo que Biden es muy responsable también. Biden era una persona cuya mentalidad era propia de la Guerra Fría y su primer instinto era estar siempre con Israel de forma incondicional, pasase lo que pasase, ¿no? Era un hombre de otra época y yo creo que hizo mal en no condicionar desde el principio el apoyo de Estados Unidos a Israel, que es esencial para que se pueda mantener el conflicto, a una serie de reglas del juego, de derecho humanitario, de proporcionalidad, de responsabilidad, ¿no? Y sabemos que no han pasado y estamos en una situación pues, francamente terrible, ¿no? Sí, luego también hay, bueno, complemento un poco esto, es el caso alemán, ¿no? Alemania tiene con Israel una deuda que ellos consideran que es impagable
y, por tanto, consideran que la seguridad de Israel es para ellos tan importante como la seguridad propia alemana. Y por eso las... O sea, sigue habiendo un sentimiento de culpabilidad, un complejo... Sí, no, o sea, para un alemán es prácticamente imposible criticar a Israel, públicamente. Se pueden hacer, ahora están empezando incluso el propio Merz, que rompió el tabú, ¿no? Bueno, hay límites, dijo, ¿no? También lo que se puede hacer, ¿no? O sea que, como es obvio, está habiendo un pequeño cambio de opinión, pero claro, eso lo vimos hasta con la propia von der Leyen, que además tarifó con Borrell, precisamente que Borrell quiso hacer de eso el issue fundamental, ¿no? Y von der Leyen no quiso saber nada, y es su tic alemán. O sea, ahí también yo creo que le jugó esa culpa, ¿no? Alemana con respecto al caso al recuerdo del Holocausto y todo lo demás. Y luego, pues bueno, que también los intereses que tienen todos y cada uno de los países de la Unión Europea en la zona no son homogéneos, ¿no? O sea, todos tenemos acuerdos, sobre todo militares, con Israel, porque son los mejores, ¿no? Sobre todo en temas de tecnología militar y de inteligencia, temas de inteligencia, que nosotros hemos perdido, por lo visto, al reconocer a Palestina, nosotros, los irlandeses, los noruegos y estos, ¿no? Y luego otros, pues bueno, con los países de la región, ¿no? Y entonces es el tema de Francia, ¿no? Que tiene muchos vínculos con unos con otros, con Líbano, por ejemplo, ¿no? Pero claro, sí hay que pensar que esa es una zona de colonización europea, ¿no? O sea, que Palestina, cuando se establecieron allí los judíos, estaba bajo mando británico, ¿no? O sea, que el proto-Israel se labró a través de guerras, de una guerra contra la colonización de Palestina, habitada por palestinos, por cierto, aparte de los judíos, contra, digamos, los gobernantes británicos, ¿no? O sea, que eso es un tema complicadísimo y no veremos la solución de modo inmediato, ni creo que veremos también una posición europea de estas, no unitaria, ¿no? Vamos terminando. En todo caso, este periodo de inestabilidad evidente que vivimos puede funcionar como catalizador para una mayor integración, una mayor unidad. ¿Pensáis que la crisis puede ser también una especie de solución y sobre todo de mayor cohesión? Yo creo que el único horizonte para navegar esta incertidumbre en la que vamos a vivir el resto de nuestras vidas, yo creo, es el horizonte europeo, ¿no? Más integración, pero también una integración inteligente, modificando el sistema de gobierno europeo para hacerlo más transparente, con más capacidad de rendir cuentas, más inteligible. Yo creo que en el federalismo comparado hay muchos mecanismos para que se pueda compartir soberanía en varios niveles, respetando la identidad local, regional, nacional, pero aunando esfuerzos en asuntos que cada vez van a ser más importantes: la seguridad y la defensa, la política industrial, la competitividad en un mercado tan importante como es el mercado europeo, que está deshilachado y que hay que reforzar. Y ahí están todos los planes. Europa está sobrediagnosticada. Hace falta que venga Ortega y nos diga europeos a las cosas, ¿no? Lo que hablaba Fernando muy bien, la capacidad ejecutiva, ¿no? Hay que reforzarla. Yo no veo otro horizonte y tenemos que comunicárselo a las siguientes generaciones, que no piensen que Europa ha sido un proyecto del que nos hemos beneficiado mucho nosotros, pero que no es suyo, no hay que legarlo para que lo hagan de acuerdo también con sus preferencias, con sus intereses, las generaciones que vienen, ¿no? Ajá. ¿Pensáis que hay suficiente conciencia ciudadana de que somos en el fondo un club de élite, que creo que lo somos, pues porque vivimos en una democracia? No, yo creo que el futuro de Europa depende fundamentalmente de los ciudadanos, porque depende de cómo voten los ciudadanos, es decir, depende de quién gobierne en cada uno de los países europeos. Ya hemos visto que los tratados obligan prácticamente a la unanimidad en todos los temas, y países como Hungría los sabotean, es decir, es un agente de Putin, ¿no? Que se sienta en el Consejo Europeo, o sea, que es alucinante, ¿no? Entonces, bueno, si sigue habiendo nuevos agentes de Putin o
o sigue habiendo personas de partidos de extrema derecha gobernando en países centrales. Vuelvo otra vez al ejemplo de Francia, que me parece que es muy relevante por su potencia y su centralidad en Europa, pues no habrá proyecto europeo. O sea, Europa acabará convirtiéndose en otra cosa. O sea, por supuesto, seguirá habiendo mercado único, porque hay cosas que, digamos que el daño sería tremendo, pero bueno, dejaríamos nuestros valores, como hace Trump, a otro lado y diríamos aquí, ilegal que pillo, ilegal que cuyos derechos no, pues ignoro y los devuelvo inmediatamente o creo bases en Uganda, en Albania o donde sea para colocarlos. O sea, podemos ir a otro tipo de Europa, ¿no? Por tanto, si la ecuación es el futuro Europa depende de la naturaleza de los gobiernos de los diferentes países europeos, eso se traduce al final, depende del voto de los europeos. Igual que el voto de los Estados Unidos de los americanos fue el que trajo a Donald Trump, serán ellos los que mantengan a personajes como Trump o a otros, ¿no? Ese es el problema de las democracias, ¿no? Que en último término, si la gente decide renunciar a la libertad, pues es muy poco lo que se puede hacer. Es el síndrome de Weimar, ¿no? O sea, es decir, si un país de repente se deja llevar por la demencia, ¿no? La demencia pública, ¿no? Y entonces pues decide que hay que poner límites a las libertades, etcétera, pues todos estamos perdidos, ¿no? Y Europa está, bueno, esa amenaza está ahí. Está latente. Está ahí y sobre todo en los países del este de Europa, pero por una razón además que también yo creo que, y es que los países del este de Europa nunca gozaron de soberanía plena. Es decir, la mayoría de ellos son producto de procesos digamos, de disolución de los diferentes imperios, del ruso, del austrohúngaro, del otomano, y cuando ya empezaban a disfrutar de su independencia, pues cayeron bajo la soberanía limitada soviética. Cuando por fin se liberan de los soviéticos, ¡boom!, caen bajo la soberanía limitada de Bruselas, ¿no? Y entonces ahí todavía, o sea, están por hacer la gran revolución nacional, ¿no? Y yo creo que ahí también, ahí deberíamos ayudarles un poco a que entiendan de lo que estamos hablando. Es decir, nadie ignora, ¿no?, que no puedan ser, pues de hecho lo son, ¿no? El Krastiev creo que es un tipo muy agudo, decía una cosa, porque él es búlgaro, que lo que preocupa a los búlgaros es que los búlgaros se van de Bulgaria y se van a vivir a otro sitio. Es decir, lo que les preocupa es que deje de haber búlgaros, que es una cosa que también, ¿no? Entonces, claro, cada uno tiene su problema. Los polacos que siempre han aspirado, ¿no?, que son muy nacionalistas porque siempre han aspirado por fin a tener su propio Estado y que no se le vayan comiendo por un lado rusos y por otro lado alemanes, y además por eso son tan católicos, porque eso es lo que les diferencia de los ortodoxos y de los protestantes. Pues los polacos, esto lo dice también el Krastiev, nunca, jamás en la historia han vivido en Polonia un porcentaje tan elevado de étnicamente polacos. O sea, que es el 90 y tantos %, cuando antes era igual al 60%, porque había muchísimo alemán, muchísimo judío y otros lugares próximos, ¿no? Y sin embargo ahora parece que es que la nación polaca está en peligro, ¿no? Uno no entiende nada. José María. Yo quería decir que a mí me preocupa tanto el movimiento antieuropeo de extrema derecha como el de extrema izquierda, ¿no? Lo estamos viendo en Francia, en Alemania. Y luego, algo que a mí me da esperanza es distinguir entre Europa como un ideal, como un conjunto de ideales, de valores que hemos aprendido también a base de prueba y error a lo largo de la historia, ¿no? O sea, Europa como civilización, que es lo que nos marca el camino, y luego la realidad política, social, económica europea, que siempre es mejorable, ¿no? Pero Europa es el nombre de nuestra civilización, ¿no? Muy bien, pues nos había dicho la organización que teníamos aproximadamente 1 hora y cuarto así para poder aprender, escuchando a los ponentes, y hemos cumplido el tiempo. Entonces, solamente por mi parte, darles las gracias por estar con nosotros esta tarde y fundamentalmente a los ponentes, a Fernando Ballestín y a José María Cereza, que con su saber y
y su sabiduría nos han ilustrado y nos han abierto campos bueno, para pensar después, ¿no? de qué va a hacer o qué puede hacer esta Europa en la que vivimos y de la que disfrutamos, y ojalá lo sigamos haciendo muchísimos años en democracia, en libertad y con una sociedad de bienestar que para ello la quisieran muchísimas partes de los habitantes del mundo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.